quien vivió solo 47 años, dirigió las guerras independentistas de Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y creó a Bolivia. Mundialmente se le valora como uno de los militares más brillantes de todos los tiempos. Redactor de constituciones y proyectos de leyes, varias veces presidente, nacido en rica cuna y muerto pobre. Declinó la posibilidad de declararse emperador y el título que siempre prefirió fue el de Libertador. La biografía de Simón Bolívar. Corría el año de 1783 y era la ciudad de Caracas una incipiente población de menos de 45.000 habitantes. Venezuela apenas tenía 6 años de existencia como capitanía general, pues antes había sido una simple dependencia del virreinato de Santa Fe de Bogotá. El futuro libertador, Simón Bolívar, nace el 24 de julio de 1783 en su mansión familiar de la Plaza de San Jacinto. Es el cuarto hijo de una de las familias más acaudaladas de Caracas. Su fortuna alcanzaba para la época más de $8 millones. Como su madre está muy delicada de salud, la tarea de amamantarlo correspondió a 2 nobles esclavas negras, Matea e Hipólita, a quienes el libertador recordará siempre con cariño. El infortunio lo alcanzará tempranamente, pues tenía 3 años de edad cuando muere su padre, Juan Vicente Bolívar y Ponte, coronel del ejército español. 6 años después, pierde a su madre. Muy niño, comenzó a dar muestras de su carácter recio e indoblegable. Habiendo muerto su abuelo don Feliciano Palacio, su tutoría quedó a cargo de sus tíos Esteban y Carlos Palacio, con quienes no se entendía muy bien. Con solo 12 años, huye de sus tutores y terminó interno en casa del maestro Simón Rodríguez. Trasladado contra su voluntad, se resistió diciendo que de sus bienes podrían disponer, pero no de su persona, pues en esta solo mandaba él. Simón Rodríguez, declarado partidario de la independencia de España, resultará un personaje clave en su formación, pues primero que nadie descubrió en Bolívar sus excepcionales cualidades. Usted formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande, para lo hermoso. Le agradecerá muchos años después. Además de Simón Rodríguez, quien es un paradigma de la educación latinoamericana, precursor de la temprana estimulación de la inteligencia y del método de enseñanza para el trabajo, Bolívar contó entre sus maestros a Andrés Bello, el joven filólogo, gramático y codificador, mayor que el alumno solo 2 años, llamado a ser por su parte el humanista más influyente de Chile, con una obra escrita que trasciende en el tiempo como la primera gramática española del Nuevo Mundo. A los 14 años, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios ingresa al ejército de Su Majestad el Rey de España como cadete y ya subteniente. Se embarca en La Guaira, rumbo a Madrid, pasando por México y Cuba. Es el primero de una serie de viajes que completarán la formación del futuro estadista. La visión humanista del libertador se explica por la intensa actividad intelectual desarrollada en los años de su juventud, cuando en Madrid vivió en la casa del marqués de Ustariz. Bolívar pudo conformarse con las clases de etiqueta, esgrima y baile, imprescindibles para un joven de su clase social, pero se inclinó por los estudios literarios y científicos. En París, frecuentó al sabio alemán Alexander von Humboldt. Fue a tertulias literarias, a salones de arte y a charlas científicas e históricas en diferentes capitales europeas. Y aún en Caracas, se deleitó con jornadas culturales, las cuales después se convertirían en discusiones políticas.
A los 20 años, Bolívar es por primera vez un hombre feliz. En septiembre de 1800 ya anuncia que quiere casarse con la distinguida joven María Teresa Rodríguez del Toro. 2 semanas después de casado, regresa a Caracas, donde monta un fondo de comercio, y ya lo han ascendido a teniente en el ejército de su majestad. Pero en uno de los insondeables giros del destino, la tragedia nuevamente lo alcanza. El 22 de enero de 1803, la amada esposa muere de fiebre amarilla, y el teniente español Bolívar parte de nuevo hacia Europa. Nunca más volverá a casarse. En la corta vida del libertador, los 3 factores aciagos, enfermedad, muerte y derrota, estarán repitiéndose con regularidad de una a otra época. La principal hazaña de Bolívar es haber triunfado levantándose siempre contra el infortunio. En su segundo viaje a Europa, se reencuentra en París con el maestro Simón Rodríguez. Con este va a recorrer entre 1803 y 1807 el viejo continente, que vive una conmoción generalizada a partir de la Revolución Francesa y deslumbrada por el meteórico ascenso de Napoleón Bonaparte, un joven oficial revolucionario que termina siendo emperador de Francia. Huyéndole a su depresión, Bolívar recorre parte de España, va a París y por último cumple un largo periplo por Italia. En el camino presencia la coronación imperial de Napoleón Bonaparte en la Catedral de Notre Dame de París. Seguramente que bajo el influjo de semejante coyuntura histórica, en agosto de 1805, se arrodilla en el Monte Sacro de Roma, junto a su amigo Fernando Toro, y frente a su maestro don Simón Rodríguez, hace el voto de su vida. Juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y juro por mi patria, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español. La Revolución Francesa le ha mostrado el potencial de cambio de los pueblos en ebullición. Y ya con una mentalidad crítica hacia la dominación española, Bolívar visita Estados Unidos, la joven nación que poco atrás obtuviera su independencia de Inglaterra. Las conquistas de Napoleón alcanzan directamente a Latinoamérica y Venezuela. La monarquía de Madrid es desplazada y un hermano del emperador, José Bonaparte, ocupa el reino de España. Al conocer la noticia, las colonias españolas de ultramar se rebelan contra la ocupación francesa. Saliendo a defender los derechos del rey derrocado, emprenden el franco camino hacia la independencia. Es el histórico año de 1810. El 19 de abril, tras la renuncia del capitán general español Vicente Emparan, se constituye en Caracas una junta que asume temporalmente el gobierno de la capitanía y envía a Bolívar con Andrés Bello y López Méndez para gestionar el apoyo de Inglaterra. Allá en Londres, Bolívar busca al venezolano más famoso de la época, Francisco de Miranda, héroe de la Revolución Francesa y general de la independencia norteamericana, y lo emplaza para que venga a dirigir la liberación de su país de origen. Aunque muy joven y con un modesto grado militar, Bolívar comienza a despuntar en el proceso venezolano. La noche del 4 de julio de 1811 ya pronuncia un encendido discurso en el cual pide abiertamente que Venezuela se independice de España. Horas después, se produce la firma del Acta de Independencia. Nace así la Primera República. Esta declaración es la primera del continente. Pero desde Buenos Aires hasta Ciudad de México, casi toda Latinoamérica se proclama libre en los próximos meses. Pero la causa de la independencia venezolana va a enfrentar grandes contratiempos. En marzo de 1812, un terremoto devasta Caracas y le da argumentos al clero y a los partidarios de la monarquía para hablar de un castigo del cielo por desconocer el mandato divino del rey español. Bolívar grita y alecciona a la despavorida multitud con su proclama:
Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Los reveses militares hacen titubear a muchos. Aún Francisco de Miranda, el generalísimo que ha asumido la dictadura de la agónica república, cree que no podrán seguir adelante. Bolívar, el orador fulminante y febril, ocupa la comandancia de la guarnición de Puerto Cabello, que el 30 de junio de 1812 se amotina en su contra y se pasa a las fuerzas del jefe realista Domingo Monteverde. Bolívar ha debutado militarmente con un terrible fracaso a cuestas. Pero entonces ratifica con los hechos lo que proclaman sus palabras. Lejos de aceptar la derrota, jura que va a seguir hasta el fin. Es un hombre de solo 29 años, pero ya tiene claro cuál será su destino. Por eso no duda en detener al generalísimo Francisco de Miranda, quien ha capitulado frente a Monteverde. Capitulación que ellos interpretan como una traición. Bolívar desconoce su rendición y prosigue la lucha. La resistencia de Bolívar comienza ocultándose en Caracas, en la casa de su amigo el marqués de Casa de León. En agosto de 1812 logra salir de La Guaira, gracias a la gestión de su amigo, y va rumbo a Curazao. De allí parte a Cartagena. En noviembre del mismo año, 1812, desde Cartagena de Indias en Colombia, primero con alocuciones para los pueblos del sur y después con campañas militares, prosigue batallando contra España, porque en el futuro la causa de la independencia se librará contra la monarquía de Fernando VII, quien al volver al trono envía una expedición de 10.000 hombres para revertir el proceso emancipador de Venezuela. Aunque derrotado en Venezuela, Bolívar no se ha rendido y desde Colombia, entre diciembre de 1812 y febrero de 1813, desarrolla una vigorosa arremetida que le lleva a liberar varios pueblos de Magdalena, Barranca, Tenerife, Mompox, el Banco de Magdalena, Ocaña, hasta Cúcuta, en la frontera con el Táchira de Venezuela. Con respaldo de la Confederación Independiente de Nueva Granada, el 10 de marzo de 1813 invade a Venezuela por San Antonio del Táchira, iniciando la célebre campaña Admirable, que en pocos meses lo llevará de triunfo en triunfo hasta Caracas. Con un ejercicio sorprendente de la audacia, la optimización de sus escasos recursos y notables hazañas militares, va de Cúcuta a Mérida, donde por primera vez lo aclaman como libertador. De allí a Trujillo, luego a Guanare, Barinas, Araure y Valencia, hasta llegar a Caracas en octubre del mismo año. Al impulso de semejantes proezas militares, se instala la Segunda República Libre de Venezuela. El 15 de junio de ese mismo año, 1813, mientras avanzaba la campaña Admirable, había dictado su célebre decreto de guerra a muerte. Españoles y canarios, contad con la muerte, aun siendo indiferentes, si no obráis activamente en obsequio de la libertad de América. Americanos, contad con la vida, aun cuando seáis culpables. Ha lanzado este ultimátum para obligar a cada quien a tomar posición. Con ello quiere crear una conciencia de unidad nacional entre los venezolanos y obligar a los comerciantes españoles a respaldar la causa independentista. Es que un modesto comerciante de origen español, José Tomás Boves, se ha levantado como líder de los negros y mulatos y encabeza la reacción bárbara y brutal a favor de la monarquía española. Corren los terribles meses de la Guerra Cruel, 1813 y 1814. Boves, el psicópata de excepcional arrojo, caudillo natural de los llaneros, va demoliendo con terribles masacres la fortaleza de los patriotas. Bolívar y su Segunda República van ahora de derrota en derrota. El estadista colombiano Camilo Torres reconoce y enaltece su paradoja. Sois un militar en desgracia, pero también un gran hombre. Para entonces, Bolívar actuaba institucionalmente como mandatario de la Confederación de Nueva Granada, que lo asciende a general de división y le encarga la campaña para someter a la rebelde provincia de Cundinamarca.
En septiembre le nombrarán mariscal de campo, pero él siempre preferirá el título de Libertador, con el cual le han aclamado oficialmente en su natal Caracas. El año de 1814 escenifica grandes victorias y terribles derrotas para la causa de Bolívar. El 12 de febrero de 1814, José Félix Rivas, tío político del Libertador, se cubre de gloria al armar un ejército apuntalado por jóvenes estudiantes. Y con ese ejército logra derrotar al mismísimo José Tomás Boves, quien en julio siguiente, comandando una arremetida realista, obliga a retirar más de 20.000 personas desde Caracas hacia Oriente, en la vía hacia Río Chico y Barcelona. Bolívar coordina la emigración de Oriente, que a pesar de su gran número de víctimas, salva a numerosas familias de la ferocidad de Boves. El destino produce una rara jugada. En la batalla de Úrica, de diciembre de 1814, los ejércitos libertadores son aniquilados, pero el gran caudillo popular de los españoles, José Tomás Boves, muere en una operación heroica dirigida por Pedro Saraza. Con los ejércitos patriotas devastados, se pierde la Segunda República, pero se crean las condiciones para que en el futuro cercano los patriotas pasen a liderizar afectivamente el alma nacional venezolana. Los reveses militares lo arrojan nuevamente al exilio. De Carúpano va a Cartagena, de allí a Pamplona, luego a Tunja. Explica al Congreso de Colombia los pormenores de la guerra. De allí a Honda y Ocaña. En Colombia tiene aliados y detractores. Finalmente, en mayo de 1815, llega a Jamaica, y allí tiene la oportunidad de analizar por escrito, con brillantez notable, las causas del fracaso y los retos para el futuro. Es la célebre Carta de Jamaica, donde aboga por la unidad para lograr la libertad. La América está encontrada entre sí, porque se halla abandonada de todas las naciones, aislada en medio del universo, sin relaciones diplomáticas ni auxilios militares, y combatida por la España, que posee más elementos para la guerra que cuantos nosotros furtivamente podemos adquirir. Personaje versátil, tiene el raro don de asumir visceralmente cada faceta de su actuación. En el campo de batalla, planifica meticulosamente, y cuando decae la moral de sus tropas, se mete personalmente en la pelea, dando muestras de arrojo suicida. Es un orador conmovedor, capaz de improvisar y de leer impecablemente. También escribe con sentido analítico, y sus ensayos incluyen sociología, historia, derecho y ciencia política. Cerrando el año de 1815, llega a Haití, donde recibe extraordinario apoyo de parte del presidente Luis Petion. Allí asume el compromiso de liberar a los esclavos negros una vez llegue al poder en Venezuela. Ningún revés lo detiene. Cada uno de los generales patriotas se cree con derecho a ser el libertador. José Félix Rivas, su pariente y rival militar, perece a manos de los españoles. Carlos Manuel Piar y Santiago Mariño le disputan el liderazgo supremo del ejército libertador. Entre 1814 y 1819, se destaca como el hombre de las dificultades. Por diferencia de criterios, se separa del mando colombiano y del ejército neogranadino. En las playas del oriente venezolano, con todas las posibilidades en contra, recibe el mando supremo de la nueva campaña militar. En el camino, decreta la liberación de los esclavos y autoriza la repartición de bienes incautados a los enemigos. Con un ejército casi ilógico de la persistencia, sigue batallando. Embarca y desembarca, va y viene. Compensa debilidades con fortalezas. Sorprende a los enemigos. Sobrevive a atentados. Se salva de emboscadas. España envía cuantiosos recursos, multitudinarios ejércitos y sus mejores generales para doblegar la rebelión emancipadora.
Bolívar muestra otra faceta más impresionante aún. Tiene una fe destinista y fatal, ciega e inconmovible, y logra contagiarla a las tropas. Es un magnetismo personal que a los desventurados soldados les permite olvidar el hambre, el frío, las penurias de andar a caballo, la superioridad numérica del enemigo y las enormes distancias de cada campaña. Napoleón Bonaparte, ya derrotado y errante, había manifestado su intención de refugiarse en Latinoamérica. Y Bolívar le había escrito al antiguo emperador francés: usted y yo no cabemos en el mismo continente. Así se va imponiendo como el jefe supremo, natural e insustituible, único e imprescindible de la causa independentista. José Antonio Páez, un caporal llanero que ha heredado el ascendiente sobre las tropas mestizas, especie de Bobes bueno, se le une y lo sigue. En los 6 primeros meses de 1816, dirige la campaña de Oriente, desde Margarita y la isla de los Frailes hasta Carúpano, y de allí, en julio del mismo año, desembarca en Ocumare de la Costa. Accidentalmente va a Bonaire y las costas de Puerto Rico, pero inmediatamente regresa hacia Guiria, al otro extremo de Cumaná. En agosto enfrenta un motín de sus propios generales del Ejército Libertador y tras una breve travesía marítima llega a Guayana. A esas alturas combatía simultáneamente contra la oposición interna de los generales libertadores y contra las tropas españolas. La campaña en Guayana también está plagada de contratiempos, pero él sigue irreductible en su propósito y en sus ideales. Para 1817 había un clima de anarquía en el ejército independentista que solo amainará cuando la justicia militar someta al general Carlos Manuel Piar a un consejo de guerra. Bolívar permite su ejecución para imponer el principio de obediencia y la línea de mando, indispensable para el avance de su causa. Ni la oposición de los otros generales patriotas, ni las derrotas a manos de los españoles, ni la escasez de recursos, ni los problemas logísticos y de coordinación entre los varios ejércitos. Nada medra su ánimo. De la Guayana sigue al llano, y de nuevo hacia Guayana, y San Fernando de Apure. Ya en los difíciles años de su campaña oriental y llanera, manifestaba su idealismo por la unidad latinoamericana. En julio de 1818 le había escrito a la comandancia del Río de la Plata, Argentina, diciéndole que cuando lograra el triunfo, Venezuela los convertiría en una sola sociedad, para que la unidad sea la divisa en la América Meridional. Para principios de 1819, el milagro se está logrando. Ha consolidado la independencia en la inmensa extensión territorial de Guayana, Oriente y el llano de Venezuela. Y el 29 de enero convoca el Congreso de Angostura, desde el cual ya no solo reta a España, sino que advierte a Europa entera sobre la imposibilidad de restaurar la dominación borbónica sobre los pueblos americanos. La República de Venezuela, por derecho divino y humano, está emancipada de la nación española y constituida en un Estado independiente y soberano. De ese Congreso de Angostura nace el proyecto de República de la Gran Colombia, que comprenderá a Venezuela, Colombia y Ecuador. Ahora es un estadista que habla de democracia, contra los gobiernos personalistas y defiende los sistemas populares. Pero en vez de deleitarse con la victoria en Venezuela, se va a Colombia, porque teme una reinvasión española a través del vecino país. En territorio colombiano, deslumbra con sus proezas militares. En una penosa odisea de casi 4 semanas, logran cruzar sigilosamente, mal vestidos, con escasas provisiones, agobiados por el terrible frío y el hambre, la cordillera de los Andes y el gélido páramo de Pispa, y tras haber perdido muchos de sus soldados, caballos y mulas, caen por la retaguardia y derrotan en la batalla de Boyacá a las tropas del general Barreiro, a quien incluso hacen prisionero.
Ha vencido sobre el frío y la muerte. En 1819 se consagra como uno de los jefes militares más grandes de todos los tiempos, con operaciones tácticas que aún se estudian en las academias castrenses del mundo entero. Se ha ganado así el respeto de la corona española, que acepta negociar un armisticio. En Santa Ana de Trujillo se reúne con el general realista Pablo Morillo y acuerdan una regularización de las hostilidades, con canje de prisioneros y un temporal cese al fuego. 10 años después de haber comenzado la pelea, finalmente está en condiciones de negociar con España. Cuando comenzó su gesta apenas dirigía cuadrillas de soldados sin uniformes, sin disciplina, descalzos y desarmados. Ahora comanda un verdadero ejército nacional y su política recibe apoyo diplomático y militar de Inglaterra, la otra gran potencia mundial que competía con España por la primacía en América. La tregua firmada entre Bolívar y Morillo permite la reorganización de cada bando con miras a la batalla final, que se va a librar el 24 de junio de 1821 en la Sabana de Carabobo. La batalla de Carabobo constituye una de las proezas militares más grandes de todos los tiempos. Los patriotas baten a un enemigo infinitamente superior en fuerza, en recursos logísticos, en caballos y armamento. La victoria es tan impactante que sella la independencia de Venezuela y debilita al imperio español en todo el continente. Progresivamente van alcanzando su independencia México, Guatemala y Santo Domingo en República Dominicana. Esta última proclama su intención de incorporarse a la Gran Colombia, presidida por Simón Bolívar. En adelante vive los años de su apogeo. Las cancillerías de Europa lo estudian de cerca como el hombre del momento mundial. Pero Bolívar prosigue su batalla como si fuera el primer día. Lejos de deleitar las mieles del triunfo, monta a caballo hacia el sur. Llega a Quito, Ecuador, en junio de 1822 y poco después decreta la incorporación de Guayaquil a Colombia. Va obsesionado con el ideal de la unidad latinoamericana y por eso avanza más allá, hasta Perú, el gran reducto de la dominación española en el área. El 27 de julio de 1822, persuade al general argentino José de San Martín de salir del Perú. San Martín se lleva el título de protector del Perú, pero le deja a Bolívar el título de libertador. También fue la era culminante de su vida íntima. El hombre desgraciado para el amor, que ha vivido irregulares romances a lo largo de su viudez, conoce a Manuelita Sáenz e inmediatamente se enamora de ella, quien abandona su vida en la alta sociedad de Quito y parte tras Bolívar, destinada a compartir y sufrir con él los últimos años. La campaña del Perú constituye la cumbre de su carrera militar y política. Bajo su mando directo en la batalla de Junín de 1824 y bajo el mando de Sucre en Ayacucho del mismo año, el ejército español queda definitivamente derrotado en toda Sudamérica. Se ha cumplido una de las proezas militares más grandes de todos los tiempos. Un ejército guerrillero, sin disciplina ni recursos, un ejército formado sobre la marcha, ha logrado derrotar a la primera potencia colonial de la época, la Gran España Imperial. Uno de cuyos soberanos, Carlos V, decía que en su reino nunca se ponía el sol. 1825 va a ser en perspectiva el punto de quiebre. Alcanza el mayor poder porque incorpora Perú a la Gran Colombia. Crea a Bolivia como nueva república a partir de la secesión del Alto Perú, e Inglaterra reconoce la independencia de estos pueblos. A Bolívar lo aclaman multitudes enfervorizadas por donde quiera que pasa. Voluntariamente renuncia al título de dictador que le había conferido el Congreso peruano para lograr la independencia. Simbólicamente le restituye el poder al Congreso peruano en enero de 1825.
Yo no puedo, señores, admitir un poder que repugna a mi conciencia. Tampoco los legisladores pueden conceder una autoridad que el pueblo les ha confiado solo para representar su soberanía. También rechaza la recompensa de $1.000.000 que el Congreso de Perú acordó entregarle. En su lugar, esta recompensa se va a destinar para la educación en Caracas y otras ciudades de la Gran Colombia. Y es que en la cumbre de su poder, Bolívar siguió aferrado a los ideales de independencia, cambio institucional y justicia social que motivaron sus luchas del comienzo. Por su conciencia social, había decretado la abolición de la esclavitud y ahora impuso que los bienes incautados a los enemigos se repartiesen entre la pobre soldadesca. También manda la repartición de tierras entre los indígenas, la abolición de los abusos de los caciques y, fiel a su ideal abolicionista, libera a los indios de la condición de servidumbre. Ratificando su conciencia civilista y su acatamiento del Estado de Derecho, ordena la devolución de los bienes confiscados a los realistas. Atrás ha quedado la etapa bárbara de la guerra y las medidas excepcionales, y el gran estadista que es Bolívar se reconcilia con su propia noción del derecho y la justicia. Pero siguen las dificultades. Al año siguiente, abril de 1826, su natal Venezuela se insubordina contra la Gran Colombia y contra el gobierno de Bolívar, a través del movimiento secesionista de José Antonio Páez, llamado La Cociata. El libertador tendría que volver en diciembre de ese mismo año a Venezuela para ejercer su natural autoridad y abortar la conspiración separatista. En mayo de 1826, Bolívar había convocado al Congreso Anfictiónico de Panamá, el cual esperaba se convirtiera en el punto de partida para un proyecto de unificación continental. Aunque contó con representantes de México, Centroamérica, Colombia, Perú, observadores ingleses, estadounidenses y de otras potencias, no logró cristalizar en grandes acuerdos. En parte por las presiones diplomáticas del gobierno norteamericano, presidido por John Quincy Adams, y en la Secretaría de Estado Henry Clay. Ya para entonces, Bolívar pensaba nombrar sendas comisiones que actuaran en Cuba y Puerto Rico. Para Cuba pensaba enviar a Páez y a Puerto Rico Antonio José de Sucre. Los Estados Unidos de Norteamérica parecieran destinados por la providencia para plagar de hambre y miseria a la América Latina en nombre de la libertad. Más allá de sus méritos militares y políticos, en Bolívar sobresale la visión futurista que apostaba por la unidad regional y continental para crear en Latinoamérica un polo de desarrollo integral. Presentía con notable agudeza que nuestros pueblos quedarían en desventaja frente al potencial militar, tecnológico y comercial de Estados Unidos. La suya fue una propuesta para equilibrar la balanza de poder en el continente. Creía en Latinoamérica fuerte, unida, autónoma y autosuficiente, con capacidad de mejorar el nivel de vida de sus habitantes e influir protagónicamente en el destino mundial. Pero la dimensión de su sueño conspiraba contra la posibilidad misma de materializarlo. En la época de las precarias comunicaciones, de las inmensas distancias en carruaje y a caballo, sin telégrafo ni ferrocarril, la enorme extensión de la Gran Colombia apuntaba contra su gobernabilidad. Era inevitable que Caracas recelara del asentamiento capital en Bogotá, que Lima aspirase a mantener la jerarquía de virreinato que había tenido en la colonia. Las rivalidades locales no se habían atenuado. En Ecuador, Guayaquil seguía recelando de Quito. En Perú, las élites tradicionales que no aceptaban la independencia de Bolivia. En Venezuela, José Antonio Páez. En Ecuador, Juan José Flores. Y en Colombia, Francisco de Paula Santander. Bolívar ha proseguido la forja de su proyecto. Él sigue soñando en grande, a pesar de que ya tiene muy avanzada su enfermedad, que su cuerpo está notablemente minado. Mantiene un ritmo agotador de trabajo. Dicta correspondencias, discursos, proyectos de leyes y providencias administrativas.
Para seguirlo, se alternan varias amanuenses a la vez. Su horario es de 15 y 18 horas de despacho. También se desplaza personalmente y en extenuantes jornadas a caballo va de Lima a Bogotá, de allí a Maracaibo y Puerto Cabello, hasta Caracas, luego a Cartagena y cerrando el año 1827, está de nuevo en la capital de la Federación. En Bogotá, capital de la entidad que comprendía todavía a Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela y por supuesto Colombia, se desempeña como un magistrado civil, acatando respetuoso la autoridad del Congreso, incluso cuando ese Congreso toma decisiones contrarias a sus proposiciones. Bolívar legisla, organiza, planifica, administra y decide, pero los más importantes personajes de la Gran Colombia apuestan a dividirla en varios pedazos para repartirse a cada cual un coto de influencia. Las diferencias con Santander, el vicepresidente colombiano, provocan la ruptura. Con la salud minada, pues ya sufría frecuentes ataques de fiebre y delirio propios de su mortal enfermedad, Bolívar se mostraba dispuesto a dejar el poder, ofrecía su renuncia, pero el Congreso Gran Colombiano, por las mismas rencillas entre los jefes locales, la rechazaba. El eje de la discordia era la animadversión entre Páez, el dirigente de Venezuela, y Santander, el dirigente de Colombia. Las rencillas han abortado el Congreso de Ocaña y ya se perfila la próxima división de la Gran Colombia. Bolívar ahora se ve obligado, el 20 de septiembre de 1828, a asumir poderes dictatoriales en Bogotá. Desesperadamente buscaba a toda costa salvar la gobernabilidad de la gigantesca federación que constituía su mayor sueño. Entonces, la reacción antibolivariana estalla. Las apetencias personales y las diferencias políticas logran desdibujar la buena imagen del hombre que ha sacrificado todo por el ideal de la América libre y unida. En Colombia, la oposición en su contra es tan exaltada que intentan asesinarlo el 25 de septiembre de 1828. Esa noche, la valentía de su compañera, Manuelita Sáenz, le salva la vida milagrosamente. Lo hace saltar por un balcón mientras ella sale a encarar a los asesinos. La mujer que ha dejado todo por el amor será conocida en adelante como la libertadora del libertador. La investigación sobre el frustrado magnicidio pone en evidencia las profundas divisiones de la sociedad grancolombina. Varios de los responsables son condenados a muerte. Todo esto agudiza la tensión y le da argumentos a los opositores. Perú es el primer país en separarse formalmente de la Gran Colombia, pero en Venezuela resurge con más fuerza el movimiento autonomista, nuevamente centrado en José Antonio Páez. Así llegamos al fatídico año de 1830, en el cual Bolívar conoció varias muertes. Primero, vio perecer su proyecto de unidad continental. Después, constató cómo muchos de sus más antiguos colaboradores se manifestaban en su contra. Perdió a Antonio José de Sucre, asesinado por los enemigos precisamente para impedir que sucediera al Libertador. Perdió el poder. Su presencia fue prohibida en Venezuela y, por último, perdió la vida. En enero de 1830 se había instalado un Congreso Constituyente en Valencia, Venezuela, el cual, tras varios meses de sesiones, acordó separarse de la Federación y suspender relaciones con Colombia mientras Simón Bolívar permaneciera en el territorio de ese país. Ya en los últimos meses, es un hombre muy debilitado. Había perdido mucho cabello, tenía las mejillas hundidas, los ojos sin vigor. Parezco un viejo de 60 años, confesaba entonces. El 3 de mayo de 1830 dejó la presidencia de la también agonizante Gran Colombia. Se despide de Manuelita Sáenz con una ferviente carta. 5 días después, inició viaje por el río Magdalena y en Cartagena, para mayor aflicción, se enteró de la muerte de Sucre. Su último viaje fue también el más triste. Buscaba salir de Colombia para embarcarse hacia Europa y morir en el exilio, pero la gravedad no le dio tiempo.
estaba profundamente deprimido. Se comparaba con Cristo y el Quijote, concibiéndolos como otros soñadores de imposibles. He arado en el viento, he sembrado en el mar, he sido víctima de mis perseguidores, que me han conducido a las puertas del sepulcro. Yo los perdono. El 6 de diciembre hace una parada forzosa en Santa Marta y se aloja en la propiedad de don Joaquín de Mier. Lo recibe en silla de brazos su amigo, el médico Próspero Reverén. Venía pasando una temporada de angustia, agotamiento y espanto. Atribuía a la bilis el tormento de su gastada humanidad. Padecía gastroenteritis, cólicos, dolores de cabeza y trastornos digestivos. También desgastó a Bolívar la magnitud de las distancias. Pero sobre todo le afectó la magnitud del reto. El proyecto de unidad continental, que hoy ensalzamos como visionario, fue simplemente una utopía para la época. Está profundamente débil. No puede sostenerse por sus propios pies, pero no pierde la lucidez mental. Aconseja la paz y la concordia. Le cuesta dormir, no quiere comer, siente dolores en el pecho, llega el hipo y se agrava. Un día después de recibir la extremaunción, otorgó testamento repartiendo los pocos bienes que le quedaban y firma su última proclama, dirigida a la Gran Colombia, que seguía siendo su país, pues no concebía a Venezuela aislada, ni Ecuador, ni Bolivia, sino todos formando parte de su irrenunciable sueño. Colombianos, mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. En los días siguientes, la situación se agrava y el 17 de diciembre, a la 1 de la tarde, todo había terminado. Comienza ahora su vida en la inmortalidad. Al morir Bolívar, ya había perdido casi toda su fortuna familiar e incluso vestía una camisa prestada por el dueño de la Quinta San Pedro Alejandrino, el propietario español don Joaquín de Mier. Por casualidad, el peor adversario de la Corona de Madrid murió acogido en la caridad de un ciudadano español. Tampoco tenía pasaporte porque le habían despojado de su nacionalidad de origen y buscaba afanosamente cruzar el Atlántico para exiliarse lejos de América, el continente que lideró por varios años. Todo tan contradictorio y dramático como la vida entera de Simón Bolívar, el libertador.